Recording in progress. Y para la clase de hoy vamos a ver pues prácticamente lo mismo que hicimos o lo que vimos en el caso de la función logarítmica, la función exponencial, pero ahora para las funciones trigonométricas. Vamos a tratar de construir primero a lo que es la función coseno. A partir de ahí vamos a definir a la función seno. Después nos vamos a dar cuenta que mediante la construcción de la función coseno, en realidad pues ya habíamos encontrado lo que era la función inversa. Y teniendo entonces a la función seno, la función coseno, pues ya podemos definir prácticamente a todas las funciones directas. Y teniendo la función inversa de coseno, que de hecho es el arco coseno, como le vamos a llamar, pues ya tenemos cómo construir a todas las funciones trigonométricas inversas de todas las otras funciones, ¿no? Sería arcoseno, arcotangente, las tal vez más importantes. Aunque por ahí también, pues la verdad es que la secante juega un papel muy importante a la hora, por ejemplo, de hacer las derivadas de tangente, pues aparece secante cuadrada en otras ocasiones, pues también aparece nuevamente la secante cuadrada. Vamos a ver nuevamente algunas fórmulas de derivadas y fórmulas de integrales que de alguna manera se van a obtener en todo este proceso y con eso ya vamos a tener completo nuestro formulario de integrales directas y de derivadas también, de derivadas de funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas directas, trigonométricas inversas. Y al final de la clase, pues nada más vamos a verlo de manera muy somera, muy superficial, cómo es que se construyen también las funciones hiperbólicas. Porque resulta que las funciones hiperbólicas, pues, resultan ser un caso particular, una, digamos, combinación de lo que vamos a hacer el día de hoy, pero a la hora de hacer las integrales, pues resulta que salen en función de la exponencial natural. Por ahí se empiezan a pasar cosas un tanto extrañas. Lo primero que vemos es que, para empezar, tenemos un pequeño problema con la parte de la geometría o con la trigonometría, que es cómo medimos los ángulos. Porque para la cuestión de geometría, los ángulos son únicamente lo que es el espacio que comprenden dos semirrectas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos. Tenemos algunos ángulos pequeñitos, otros grandes, incluso algunos que a lo mejor nos dan trabajo y que podrían comprender pues todo ese espacio, ¿no? Pero como tal, los ángulos en geometría son eso, es el espacio que comprendido entre dos semirrectas que tienen como punto en común lo que le llamamos vértice. Y a partir del vértice es que se forman esas dos semirrectas. El problema, como les decía, es que entonces, pues así como definición, pues es un poco complicada de trabajar desde el aspecto del cálculo y podemos empezar a tratar de resolver ese problema mediante lo que es, por ejemplo, otro concepto que ya se ve más bien en trigonometría, que es la parte de los ángulos dirigidos. Los ángulos dirigidos tienen la particularidad de que nosotros escogemos una de las rectas como punto de partida y entonces van hacia un lado, ¿no? Generalmente lo que nosotros hacemos es escoger, pues aquí, como lo pueden notar, a partir de una recta en el sentido contrario a las manecillas del reloj es que nosotros nos estamos moviendo. De hecho, eso lo vamos a seguir haciendo ahorita a la hora de que hagamos nuestras integrales que van a surgir por aquí. Nuevamente, el problema que tenemos pues es ese, ¿no? De que realmente no hemos establecido una forma de trabajar a los ángulos. Y podemos tener ahí pues, diferentes experimentos que podríamos realizar en torno a todo lo que es esa cuestión, ese concepto de los ángulos. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer entonces es tomar nuestro plano cartesiano y a partir de lo que es el eje de las X, el eje positivo de las X, la semirrecta, la estaremos considerando entonces como esta parte, el semieje de las X positivo. A partir de ahí es que nosotros vamos a estar midiendo todo el espacio que ocupa un ángulo. Pero en cálculo nosotros trabajamos con medidas, trabajamos con números. Entonces necesitamos empezar a darle ciertas medidas. Por ejemplo, la que nosotros conocemos desde que íbamos en la primaria es que a la circunferencia completa la partimos en 360 grados. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros
nos fijamos únicamente en esta parte de acá, olvídense de esto ahorita, todavía no lo vean. Únicamente vamos a trabajar con la parte de la derecha por mientras. Y lo que sabemos es que decimos que la circunferencia mide 360 grados. Entonces, si la representamos en un plano cartesiano, pues tenemos aquí los diferentes cuadrantes. Cada cuadrante sería equivalente a un ángulo de 90 grados, o bien dos cuadrantes contiguos serían 180 grados, etcétera, etcétera. El problema es que los 360 grados en realidad es un número arbitrario. Es un número que nosotros hemos venido trabajando desde la época de los griegos y me atrevería a decir que desde mucho antes, no recuerdo bien números así de fechas, digamos, pero desde antes de los griegos yo creo que ya se trabajaban con ángulos de 360 grados, con una circunferencia de 360 grados. Al parecer, tiene que ver con que el 360 tiene muchos divisores. Entonces, por ejemplo, lo podemos dividir entre 2, nos da 180, entre 3 nos da 120, entre 4 nos da 90, entre 5 nos da, ¿cuánto? 72, entre 6, o sea, prácticamente se puede dividir entre casi todos los números del 0 al 12 al menos. Y ya después se empieza a saltar. Ya, por ejemplo, el 13 ya no lo divide, el 17 ya no lo divide, pero tiene muchísimos divisores. Entonces, aparentemente, la idea de trabajar con este número surge de esa necesidad de que nosotros, pues, queremos que la circunferencia completa mida algo que sea posible de dividir muchas veces. Por ejemplo, ángulos de 45 grados, ángulos de 30, de 15, de 20, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos pequeños ángulos que de hecho son muy importantes, que nosotros incluso de alguna manera manejamos en lo que fue el nivel medio superior, los de 60, los de 45, los de 30. Ahora bien, el problema sigue siendo el mismo, es un número arbitrario. De hecho, hace algunos años, ustedes a lo mejor vieron ese tipo de sistema, pero lo que se hizo fue decir, bueno, eh, ¿por qué si nosotros trabajamos en sistema decimal, cuando tenemos un ángulo recto es de 90 grados? Bueno, pues lo definimos, si podemos ser arbitrarios, pues definimos que cada ángulo recto sea de 100. Y entonces, por ejemplo, la mitad del ángulo recto pues sería de 50, vamos así, muy bonito, pero el problema es, por ejemplo, el dividirlo entre 3. Entonces, este sistema, que de hecho se llama de gradientes o, o gradianes, se utilizaba a veces en algunas ingenierías, les digo, fue un intento fallido de, de que manejáramos un sistema donde la base fuera el 100. Por ejemplo, los ángulos rectos tienen como de 100 grados, pero no funcionó muy bien. Pero eso nos muestra que en realidad ese número de 360 puede ser arbitrario. Podríamos decir que si no nos gusta trabajar, por ejemplo, con minutos y segundos, pues en vez de que sean 360, pues lo podríamos pensar en que son 300, no, 3600, agregarle un cero más. Pero el problema sigue siendo el mismo. No deberíamos trabajar con algo arbitrario. Lo que hacemos entonces es empezar a manejar lo que es la longitud de arco. Esto que es la longitud de arco es lo que da lugar a lo que nosotros en matemáticas le llamamos radianes. Porque lo que hacemos es comparar esta longitud de arco con lo que es el radio. Y entonces nosotros eso sí lo conocemos bastante bien, sin importar de hecho qué medida tenga el radio y por lo tanto qué medida tenga la circunferencia, nosotros sí podemos establecer una relación entre lo que es la longitud del arco y el radio. Y eso a lo que da lugar es entonces a los radianes. Es, como les digo, la longitud del arco entre el radio. Ahora bien, eso da lugar entonces a este sistema que se llaman radianes y ahora resulta que entonces nuestra circunferencia completa pues mide 2pi radianes.
Además, empieza a aparecer ese numerito tan importante que es la pi. Así que, caso particular, las funciones trigonométricas en cálculo, en particular en cálculo como funciones, las vamos a tener que trabajar en radianes. Se pueden definir funciones trigonométricas y hacer cálculo con ese tipo de funciones trigonométricas definidas en grados, pero resulta que pues ahí nada más sería un cambio de unidades. Pero las funciones trigonométricas, así como las conocemos, las deberíamos trabajar en radianes. El problema de los radianes es que, pues, al no ser un número arbitrario, como el del 360 grados, pues es un poco más complicado de explicarle. Por ejemplo, a los niños, cuando estamos en la primaria, pues explicarles, sí, es que aquí el radio cabe 2 pi veces y entonces tú vas a medir la longitud del arco para medir el ángulo y lo divides entre el radio para obtener cuántos radianes son. Bueno, eso es bastante más complicado. Además de que, por ejemplo, trabajar con fracciones de por sí se nos hace complicado. Y aquí algo muy importante es lo siguiente. Si la circunferencia completa mide 2 pi radianes, ¿cuánto mide entonces la circunferencia a la mitad? Pues resulta que mide pi. Entonces ahí el ángulo de 180, lo que es la mitad de la circunferencia, 180 grados, visto en sistema sexagesimal, pues es precisamente pi radianes. Y a partir de ahí se supone que a los niños les tendríamos que ir enseñando, los profesores, bueno, pues si tú quieres un ángulo de 90 grados, pues este es equivalente a pi medios radianes. O si quieres un ángulo de 45, pues este va a ser entonces igual a pi cuartos. O por ejemplo quieres un ángulo de 30, pues este entonces va a ser pi sextos. O el ángulo de 60, que es pi tercios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando empezamos a trabajar con fracciones y sobre todo cuando vamos en la primaria, pues ya se nos fueron de las manos. No nos gustan las fracciones, a los papás, tíos, a cualquier persona luego le preguntan y les responden que no, que si son fracciones mejor no les ayudan. Entonces tenemos un problema bastante grave. Así que, ni modo, nos enseñan con ese número tan arbitrario que es el de 360 grados. Pero matemáticamente hablando, deberíamos trabajarlo todo en sistema de radianes. Una vez hecha esa aclaración, pues ahora sí, podemos empezar a checar qué es lo que nosotros queremos para construir a la función seno y a la función coseno. Bueno, aquí, un poquito antes, perdón. En realidad la función seno y la función coseno se podrían definir de una manera muy rápida, muy sencilla, en términos, por ejemplo, de lo siguiente. Lo que nosotros queremos es, déjenme poner aquí, lo que nosotros queremos es esto. Para una circunferencia unitaria, aquí el radio es igual con 1, a partir de lo que es una X, nosotros le tendríamos que asignar entonces una pareja de coordenadas. Y tendríamos coseno de alfa o coseno de A del ángulo, aquí, y seno del ángulo. Si ustedes recuerdan, incluso esto ustedes ya lo han utilizado en sus cursos de física. Esto es algo muy importante, que de hecho da lugar también a lo que son las coordenadas polares. Entonces, las funciones trigonométricas, sobre todo, tienen muchas aplicaciones en este tipo de problemas, cuando nosotros estamos manejando coordenadas polares o problemas que tienen alguna simetría radial, por ejemplo. Eso sería una manera de tratar de definirlas, pero pues habría varias cosas que a lo mejor se nos complicarían. Les decía, vamos a intentar entonces construir las funciones trigonométricas, así como lo hicimos en el caso de la función logaritmo. Y vamos a llegar a cosas muy, muy bonitas. Resulta que ahora lo que nosotros queremos es lo siguiente. Vamos a buscar aquí, en esta circunferencia, un punto aquí con ciertas coordenadas, de tal manera que este arco mida X. Y el área sea entonces X entre 2, que es justamente lo que viene aquí. Ahora bien, se trata de una circunferencia unitaria. Nuevamente, radio 1,
Y si nosotros recordamos nuestro curso de geometría analítica, entonces este tiene una ecuación muy sencilla. La ecuación de esta circunferencia, C, es ¿quién? X cuadrada como coordenadas más y cuadrada, todo igual con 1. Es decir, si nosotros lo queremos ver como una función, esto, y sobre todo en la media circunferencia nada más, lo podemos despejar, de tal manera que nos queda y cuadrada es igual a 1 menos x cuadrada, que es precisamente la función que estamos manejando. Ahora bien, con toda la herramienta que nosotros ya tenemos, podemos calcular esa área. Nada más que para calcularla vamos a tener que hacer una pequeña adecuación. Y la adecuación es la siguiente. Tenemos que calcular esta área mediante una integral. Y resulta entonces que aquí, esta zona, sí la podemos calcular como la integral. ¿Desde dónde? Desde x hasta el 1, que es precisamente esta que viene aquí en rosa. Pero la otra parte, esta de aquí, resulta ser un triángulo. Un triángulo que depende, de alguna manera, de lo que son las coordenadas y de lo que es esta x en particular. Es decir, lo que le llamamos la variable dependiente, perdón, independiente. Y de nuestra función. Acuérdense, esto es x, f de x. Con la f de x igual con precisamente esto. Según nuestras fórmulas, pues eso es base por altura entre 2. Entonces, es la base, la x, por la altura, que es raíz de 1 menos x cuadrada entre 2. O sea que esta área en rojo pues sale de aquí. Con esto, lo que vamos a hacer entonces es construir una función de área, que le vamos a llamar simplemente x. Y nos va a dar toda esta área de aquí, la del triángulo más la de esta zona que es un sector circular. Ese sector circular lo podemos calcular mediante esta integral. Vamos a dar una pequeña pausa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Bueno, entonces, si se fijan, definimos así nuestra función. Ah, por cierto, algo muy importante. Resulta que pi lo podemos calcular entonces a partir de lo que ya habíamos hecho antes. Si nosotros ya sabemos cómo calcularlo mediante geometría, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pero entonces también podemos calcular lo que sería nuestra pi a partir de lo que es una pequeña integral. Por ejemplo, mediante esta integral. Si se fijan es pi por radio al cuadrado, pero si el radio es igual a 1, entonces, déjenme poner el apuntador. Si el radio es igual con 1, como en esta circunferencia de acá, tenemos nuestra función y toda esta área pues va a ser la integral desde menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x cuadrada. Pero esto es media circunferencia o medio círculo. Lo multiplicamos por 2 y eso ya nos da pi. Para una circunferencia de radio 1. Es decir, antes nosotros bueno, digo nosotros como humanidad, en la época de los griegos, Arquímedes trataba de calcular lo que era pi a partir de polígonos. Bueno, pues resulta que ahora ya lo podemos calcular a partir de integrales. Pero todo esto fue gracias a Newton, a Leibniz, a Descartes, porque esto pues lo desarrolló Descartes, la parte de geometría analítica, se le considera el padre de la geometría analítica, a Kepler, a muchos otros. Por ejemplo, Kepler utilizaba ya lo que eran los métodos del trapecio o el método de Simpson también, pero no le llamaban así. Y no le llamaban integrales, obviamente. Kepler es antecesor de Newton. Entonces, algo muy importante, pi, ya lo podemos calcular. ¿Qué más? Bueno, les decía, resulta que entonces a partir de lo que es esta función de área, nosotros vamos a poder empezar a calcular lo que es la función coseno. Nada más que antes, aquí vamos a hacer de cuenta que nosotros pues simplemente vemos esta función y se nos ocurre derivarla.
La derivamos ocupando el teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo, si se fijan aquí, en la segunda parte de la función tenemos una integral. Entonces, si nosotros aplicamos aquí la derivada respecto a x, pues es primero la derivada de esta parte de acá, de lo que es el área del triángulo. Y en la segunda, en el segundo sumando, pues resulta que ocupamos el teorema fundamental del cálculo. Y cuando hacemos todos nuestros cálculos, entonces a lo que llegamos es a esto. Pequeña pregunta. Esta expresión algebraica, así como lo ven, sabiendo que es la derivada de una función que definimos que representa el área de un sector circular. ¿Cómo a qué le suena esto? Cuando lo ven, ¿cómo qué se les viene a la mente Es de esta la expresión? fórmula, ¿no? ¿La fórmula de quién? Mm, Creo que es la derivada ¿La derivada de quién? de, de una En raíz. principio, en principio es de A, ajá. Y pues aquí tenemos raíces y hacemos aquí mucha álgebra, pues, tenemos raíces de hecho fuera de la integral y dentro de la integral también. Hacemos bastante álgebra y llegamos a esto. Déjenme hacer lo siguiente también. Hagan de cuenta que no tenemos este 2. ¿Eso quién es? A ver si alguien recuerda. Pero de forma como geométrica o analítica. No, en cálculo. O sea, yo les digo, esto de aquí es la derivada de esta función. Se parece como Pero una función hiperbólica, ¿no? mm, no creo, porque las funciones hiperbólicas de hecho están en términos de exponenciales. Pero por ahí va. Bueno, como ¿Alguien la derivada. recuerda? Ajá, la derivada, pero ¿de quién? De una hipérbola. No. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema. Eh, seguramente ustedes llevaron cálculo integral justo cuando, bueno, pues hace un año, de hecho, cuando estábamos ya en pandemia. Entonces, a lo mejor no lo recuerdan y pues les estoy preguntando, pero igual y ni lo vieron o solo no lo recuerdan porque lo vieron muy por encimita. Bueno, traten de recordar, porque esto va a aparecer más adelante. Pero entonces, la idea es esta. Nosotros ya tenemos esta función, la función representa el área y resulta que nosotros la podemos derivar. Y al derivarla obtenemos esto. Y ahorita vamos a volver a encontrarnos con esto, ahora sí sin el 2. Resulta que lo que hace el Spivak es, bueno, ¿qué pasa si nosotros graficamos esto? Pues cuando hacemos la gráfica obtenemos algo así, bastante extraño, por cierto. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros evaluamos en -1? Bueno, pues en -1 resulta que nos da pi medios, así como tal nada más pi medios, que de hecho pues es el área de todo el sector circular de media circunferencia. Ahora bien, ya que tenemos entonces aquí a esta definición de esta, la A, vista de esta manera, resulta que definimos al coseno de un número X como el único número entre -1 y 1, de tal manera que el área de ese número coseno de X es precisamente X entre 2. Si ustedes recuerdan, eso era justamente lo que decíamos aquí arriba. Déjenme regresar aquí. Lo que nosotros estamos haciendo es esto. Resulta que hay una relación directa entre lo que es la longitud de arco, esta longitud de arco X, y el área. Porque aquí, esta área, bueno, el área completa es pi medios, pero el área va a ser X entre 2. Ahora bien, entonces, el coseno resulta ser
Pues precisamente la abscisa. Y la ordenada va a ser seno de y. De hecho, si ustedes recuerdan cuando llegan a su curso de geometría y trigonometría, en segundo o en algunos otros sistemas educativos en tercer semestre, de hecho definen en el plano cartesiano el seno y el coseno mediante lo que son las coordenadas de un punto. Un punto en una circunferencia de diámetro 1. Y el ángulo lo miden así, este ángulo interno, o bien, así como lo estamos haciendo nosotros, mediante lo que es la longitud del arco. Pero lo importante es esto entonces. Estamos encontrando aquí un valor x para el cual el área es x entre 2. Y ese valor x cumple que, pues aquí tenemos coseno de x y seno de x como coordenadas. Perdón. Y entonces, a partir de lo que es nuestra función de área, pues simplemente se nos ocurre definir, bueno, queremos que cumpla esas propiedades. Coseno de x es el único número entre -1 y 1, en todo ese intervalo, de tal manera que cuando calculamos el área de coseno de x nos da x entre 2. Y aquí algo un tanto extraño. Si ustedes recuerdan, en trigonometría tenemos algo que se llama identidad pitagórica. ¿Alguien recuerda cómo es la identidad pitagórica? Que uno menos el coseno cuadrado es igual al seno cuadrado. Bueno, seno Sí, cuadrado más bien. coseno cuadrado es Ujú, igual a sí, 1. sí. De hecho, la Este, escribimos generalmente así. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual con 1. Bueno, pues aquí resulta que eso no es una identidad para nosotros, sino que así definimos a la función seno. Ya es ahí, definimos el coseno. Ajá. profe, de donde, ya de donde resulta el cambio de variable trigonométrico, ¿no? Bueno, vamos a utilizar esta identidad, por ejemplo, a cada rato cuando lleguemos a trigonometría. Perdona, sí, a integrales trigonométricas o a cambio de variable trigonométrico, que es, eh, si se fijan, la integral, a pesar de que es muy poderosa, pues nosotros no la podemos manejar muy bien que digamos, porque incluso ya vimos que hay algunas integrales que pareciera que es pura álgebra, pero una de ellas nos llevó a una función logarítmica y aquí la integral, si se fijan, que da lugar a esta función a, pues ahora nos está llevando a una función coseno. Entonces, las integrales algebraicas, a pesar de que la integral como tal es muy poderosa, a nosotros, seres humanos, pues nos cuesta bastante trabajo. Y vamos a necesitar entonces echar mano de lo que son a veces funciones trigonométricas, algunas relaciones que se puedan obtener de ellas. Incluso de repente pues vamos a tratar de utilizar igual funciones hiperbólicas, si es que las llegamos a ver. Pero bueno, a lo que vamos es a lo siguiente. Lo que antes se consideraba como una identidad trigonométrica, ahora nos está sirviendo para definir a la función seno. Definimos así a la función coseno y así a la función seno. Aquí, igual, hay algo muy particular. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se fijan, por la forma en cómo estamos definiendo a este número coseno, a esta función, se comporta de tal manera que la a evaluada en coseno es igual a x entre 2. ¿Qué pasa si el 2 lo despejamos y más bien lo ponemos como 2 por a por coseno, o más bien evaluado aquí 2 por a evaluado en coseno de x? ¿Qué notan entonces acerca de esta función respecto a la función coseno? Es decir, aplicar la a y a ese resultado multiplicarlo por 2. ¿Qué notan respecto a la función coseno?
No, no notan nada extraño, algo curioso que pasa. Si 2a aplicado a coseno de x nos da la x, ¿qué podemos decir acerca de la a? O bueno, más bien del 2 por a. Que serviría como la función inversa al coseno. Exactamente. Esta resulta ser entonces coseno a la menos 1. Es decir, lo que nosotros generalmente conocemos como arco coseno de x. Eso es lo importante. Nuevamente, si se fijan, estamos trabajando más bien con lo que serían las funciones inversas. Resulta que la función inversa, de alguna manera, ya la estamos viendo. Ya sabemos cómo se comporta. Incluso ya la derivamos. Por eso les decía hace rato que a ver si se acordaban. Pero cuando la derivamos, esto de aquí, sin este 2, por eso les decía, a lo mejor no lo vieron porque son las últimas fórmulas que se ven. Esto de acá es la derivada respecto a x de arco coseno de x. Así es como la vamos a definir. O sea que no solamente estamos trabajando con la función coseno, de alguna manera también ya construimos a la función arco coseno. De hecho, esa es la que estamos construyendo mediante la función a. Ahora bien, sabiendo todo eso, que el coseno es el único número para el cual la función que definimos hace rato, que es el área del círculo o de un sector circular, nos da precisamente x entre 2, y definiendo a seno de x como raíz de 1 menos coseno cuadrado de x, podemos empezar a trabajar con lo que son las derivadas. Y lo primero que hacemos es lo siguiente. Resulta que aquí nos damos cuenta de lo que decíamos. Si nosotros definimos a una b como 2 veces la a, que ya habíamos definido antes, pues resulta que b es la inversa de coseno. Y nosotros ya habíamos calculado la derivada. Y por propiedades entonces de la derivada, pues resulta que la inversa de b, perdón, la inversa de coseno, resulta ser o resulta tener una derivada igualita pero sin este 2. Justo lo que acabábamos de decir, un poquito arriba. ¿Pero eso para qué nos sirve? Pues nosotros ya sabemos cómo calcular fórmulas de derivadas de inversas. Nuevamente nuestro teorema de la derivada de la función inversa lo vamos a estar aplicando a cada rato. Por eso es que lo vimos cuando estábamos viendo derivadas. Resulta que entonces la derivada de coseno pues es la derivada de la inversa de b. Pero haciéndolo de esa manera, pues es 1 entre la derivada de b evaluada en la inversa de b por x. Pero nosotros ya habíamos derivado a b. Entonces, nada más es cuestión de hacer una sustitución. Y aquí, la parte fuerte de esta demostración. La inversa de b resulta ser coseno. Pero, entonces, haciendo aquí ley del sándwich, aplicando lo que son nuestras operaciones de fracciones y la derivada de la b, pues llegamos a que esto tendría que ser menos 1, menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Pero lo de adentro de la raíz es precisamente lo que nos servía para la definición de seno. Es decir, otra vez, ya tenemos aquí nuestra derivada. Sin estarnos metiendo con límites, sin estarnos metiendo con trigonometría. Lo estamos haciendo todo con cálculo. Desde la construcción de las funciones, construimos incluso primero lo que es la inversa, y a partir de ahí ya estamos derivando senos y cosenos. Para la parte de seno, pues es básicamente lo mismo, aplicar la misma fórmula, pero ahora sí, pues con una pequeña identidad, ¿no? Aquí sería nada más cancelar un seno. Pero derivamos nuestra definición. Algo bastante, bastante rápido. Nos queda menos de un minuto, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, para continuar con algunas. Bueno, continuando con lo que estábamos.
Este primer teorema ya nos da entonces dos fórmulas nuevas de derivadas. Derivada de coseno, derivada de seno. A partir de lo que son ellas, incluso ya podemos trabajar lo que son las otras funciones también. Definimos de alguna manera lo que es la tangente de x como seno de x entre coseno de x. Cuando nosotros aplicamos estas fórmulas y lo que ya conocemos de derivadas, por ejemplo, derivada de un cociente, a lo que vamos a llegar es a lo siguiente. Si ustedes derivan esto, cuando hacen la derivada aquí de la tangente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Según nuestra fórmula del cociente, esto tendría que ser coseno cuadrado de x. Y aquí arriba, ¿quién? Si la derivada de seno es coseno, pues entonces coseno por el de abajo, que es coseno de x. Luego menos el de arriba, que es seno de x, entre la derivada del denominador, que es coseno. Pero la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, aquí nada más es cuestión de hacer un poquito de álgebra. Coseno por coseno nos da coseno cuadrado de x, menos por menos nos da más, seno por seno nos da seno cuadrado de x, entre coseno de x, al cuadrado también. De tal manera que, utilizando la identidad pitagórica, coseno cuadrado más seno cuadrado nos da 1, entre coseno cuadrado. Así que aquí necesitamos definir también lo que es esta función, 1 entre coseno. Pues la definimos. A final de cuentas ya tenemos todo lo necesario. Definimos secante de x como 1 entre coseno cuadrado. Perdón, 1 entre x, coseno de x. De tal manera que resulta que la tangente, al derivarla, pues obtenemos 1 entre coseno cuadrado, es decir, secante cuadrada de x. Y no solamente eso, podemos empezar a jugar mucho, así como de hecho se supone que se los enseñaron en el curso de trigonometría de nivel medio superior, en segundo o en tercer semestre, podemos empezar a jugar con todo lo que es este tipo de funciones trigonométricas. No solamente podemos derivar a la tangente, también podemos derivar a lo que es la cotangente. Cotangente de x, de hecho la definimos primero, pues como el recíproco de la tangente, es decir, 1 entre tangente de x, o bien en términos básicos, sería coseno de x entre seno de x. Y cuando la derivamos, pues va a ser un proceso muy similar, pero vamos a necesitar entonces derivar primero, o más bien, definir primero lo que es la cosecante de x. Y este es 1 entre seno de x. De tal manera que cuando aplicamos aquí nuestras fórmulas, ¿a qué es a lo que vamos a llegar? ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula de la derivada de cotangente? Es, esa es la que contiene el logaritmo natural, ¿no? No, Es menos cosecante cuadrada. exactamente, menos cosecante cuadrada. Entonces, se parecen mucho si se fijan. Derivada de tangente es secante cuadrada, derivada de cotangente es cosecante cuadrada, pero aquí hay un pequeño signo menos. Ese signo menos proviene de que de hecho aquí, cuando nosotros hacemos las derivadas, ahora van con cambios de signo. Por ejemplo, la derivada de coseno es negativa, es menos seno por seno que está en el denominador. Luego, menos coseno que está en el numerador por la derivada de seno que es coseno. Entonces hay un pequeño cambio en los signos, de tal manera que ahora factorizamos ese cambio de signo y nos queda negativa toda la fracción. Y obtenemos menos cosecante cuadrada. Pero el procedimiento es básicamente el mismo. Así que ya tenemos todo. Ya tenemos seno, coseno, tangente, cosecante, perdón, tangente, cotangente, secante, cosecante, y además ya tenemos sus derivadas. Y resulta que no solamente eso. Podemos derivar también lo que es la cosecante y la secante. Por ejemplo, derivada de la secante, ¿cómo la vamos a obtener? Pues nuevamente, podríamos utilizar lo que es, por ejemplo, la derivada aquí de esta definición.
Nada más que a lo mejor no nos conviene verla así, sino que más bien nos conviene verla como si fuera coseno de x a la -1, pero ese -1 como exponente y no como función. Entonces, háganlo como pequeño ejercicio. Utilicen las fórmulas otra vez, si quieren la de potencias o si quieren, así como lo hicimos aquí, la fórmula para el cociente, y encuentren cuál es la derivada de secante y cuál es la derivada de cosecante. Y otra vez se va a reducir a seguir trabajando con seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Las funciones trigonométricas son muy cerradas en ese aspecto. No así las funciones de arco, porque de hecho, como ya vimos, la función de arco que nosotros estuvimos utilizando, resulta que cuando la derivamos es algo algebraico. Es una derivada relativamente sencilla. De hecho, la tenemos aquí abajo, pero sin este 2, que es la derivada de esta b. Entonces, también ya tenemos otra vez una fórmula ahora para ese tipo de funciones. Para la función arco-coseno. Para la función arcoseno, bueno, pues vamos a seguir utilizando algunas propiedades, pero esas las vamos a ver aquí un poquito más adelante. Algo que es necesario hacer, déjenme empezar a grabar porque creo que no estoy grabando. Recording in progress. Perdón. Algo que es necesario hacer, ya que tenemos a nuestras funciones seno, coseno, tangente, y todas esas, es que pues no es suficiente, porque si se fijan, déjenme regresar aquí a la definición, lo definimos únicamente entre -1 y 1. Solo ahí. De hecho, si el coseno solamente está definido entre -1 y 1, ¿qué me pueden decir acerca de seno? Seno, ¿dónde está definido? ¿En qué intervalo? Según esto de aquí. ¿Cómo afecta este dominio al dominio de definición de seno? ¿De dónde a dónde va? De 0 a 1. Resulta que aquí pasa algo un tanto extraño. Podríamos reducirlo solo de 0 a 1. Entonces pasan cosas un tanto extrañas aquí. Por la simetría sobre todo, además de que estamos trabajando con una raíz cuadrada. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Resulta que lo primero que nosotros tendríamos que hacer es que podemos empezar a trabajar ya directamente con lo que son intervalos más grandes. Por ejemplo, empezamos a trabajar con el intervalo de 0 a pi. Y resulta que haciendo ese pequeño análisis, lo que tiene que suceder con la función coseno es esto de acá. Tiene que ser simétrica, pero respecto al eje de las y. Mientras que la función seno tiene que ser simétrica, pero respecto al eje, perdón, respecto al origen. ¿A qué nos referimos con eso? Si ustedes recuerdan, de hecho esta simetría se sigue hacia acá. Y luego, nuevamente, lo que vamos a tener que hacer entonces es definir la periodicidad. Eso ya es algo, la verdad, bastante latoso. Y entonces simplemente lo que hacemos es esto. De tomar esto, de que ya iría de menos pi a pi, pues simplemente lo duplicamos acá. Y luego de esto lo volvemos a duplicar y lo duplicamos. Y no solamente hacia el lado derecho, sino que en realidad, así como vamos, pues lo duplicamos del lado izquierdo y otra vez del lado izquierdo. Al final lo que va a pasar es lo siguiente. Hacemos algo así como un copy-paste varias veces y a lo que llegamos entonces es a estas gráficas. Bueno, primero estas, les digo, nada más copiamos y pegamos en un intervalo subsecuente y llegamos a las gráficas que ya conocemos. Ya bastante bien estudiadas, de hecho, en principio, estas las tuvieron que haber visto, les digo, en su curso de nivel medio superior en trigonometría o en el curso de cálculo de medio superior, y si no, pues ya las tenemos aquí. Pero ese comportamiento en realidad es algo artificial porque nosotros lo vamos construyendo. Como les decía, se va copiando y pegando de tal manera que funcione ahora para cualquier número.
no solamente en un intervalo. Funciona ahora ya para cualquier número. Luego, lo que les decía, podemos definir lo que son la secante, la tangente, la cosecante, la cotangente en términos de las funciones básicas, senos y cosenos. Podemos derivarlas, por ejemplo, y aquí obtenemos entonces lo que veíamos hace rato. La derivada de la tangente es secante cuadrada, la derivada de la cotangente es cosecante cuadrada, negativa, y aquí ya vienen entonces más derivadas. Ya tenemos más definiciones. Pero además entonces, si se fijan, y si nosotros utilizamos lo que es el teorema fundamental del cálculo, también tenemos fórmulas de integrales. Porque entonces, déjenme escribirlas de antes. Derivada de coseno es menos seno. Derivada de seno es coseno. Pero entonces, eso visto como si fueran integrales. ¿Qué pasa si ustedes quieren integrar aquí seno? Bueno, pues este signo no nos funciona de este lado. Si nosotros queremos integrar seno de x, resulta que esto es menos coseno de x. Nada más un pequeño despeje del signo. La derivada, o más bien la integral de coseno de x es muy bonita, pero porque en realidad proviene de la derivada de seno. Entonces también, acuérdense, cada que tenemos una fórmula directa de una derivada, obtenemos también de manera implícita una fórmula directa para integrales. Ahora, la integral de coseno es seno de x. Igual, si ustedes recuerdan, no hay integral para tangente. La integral de la tangente es muy, muy complicada. La integral de la secante también, así solita, es muy complicada. Sí hay fórmulas, pero en realidad no vale la pena que nos las aprendamos porque hasta eso no son tan comunes como pareciera. Pero las que sí valen la pena pues son estas. Por ejemplo, integral de secante cuadrada de x, diferencial de x, según el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que ir al revés. Esto es, pues ahora la tangente de x. Y lo mismo para las otras, ¿no? Integral de secante por tangente, pues es la secante. Integral de cosecante cuadrada de x, pues resulta ser la cotangente de x y así. Las demostraciones son bastante sencillas, ya vimos incluso las de la tangente y la de la cotangente. Intenten hacer las de la secante y la cosecante. Por eso les decía la clase pasada, en realidad el Spivak es un libro que a mucha gente últimamente se quejan mucho de él porque hace cosas como esta. Demostración, se deja para el lector. Pues sí, pero ya vimos, es algo muy sencillo. Muy, muy sencillito. Es únicamente aplicar las fórmulas que de hecho ya conocemos. Y unas formulitas que acabamos de ver, que son la derivada del seno y la derivada del coseno. Fuera de eso, la verdad es que son cálculos muy rápidos, muy sencillos. Y además, pues ya vamos viendo más y más fórmulas. Simplemente en esta clase, pues ya se duplicó la cantidad de fórmulas que conocíamos. ¿Qué sigue después? Lo que hablábamos acerca de la función arco-coseno, que de alguna manera, pues ya trabajamos antes. La función arco-coseno solamente tiene como dominio desde el -1 al 1. Y entonces ese nos da en principio solamente números entre menos pi medios y pi medios. Lo que hacemos es considerar solamente esta parte de lo que es nuestra gráfica del coseno. Bueno, más bien sería esta, perdón. De hecho, las gráficas generalmente trabajan con estos dominios y con estos rangos. Y pues aquí, igual, seguimos hablando acerca de, por ejemplo, la función arcotangente. Y lo que nos interesan son las derivadas. Por ejemplo, lo que ya vimos nosotros es que la derivada de arco coseno, esta era la b. Esta era la b de x. Esta de aquí. Y entonces ya habíamos calculado su derivada, que era esta.
desde antes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular ahora la derivada de arcoseno. Arcoseno como la función inversa. Pues nuevamente aparece lo que es la derivada de la función inversa. Y aplicamos algunas propiedades. Aquí, por ejemplo, es bastante interesante la manipulación que hace el Spivak respecto a lo que es la identidad pitagórica. Por ejemplo, arcoseno de x. Lo que nosotros sabemos es que se puede derivar mediante lo que es la función inversa. Entonces, se deriva mediante la derivada de la función inversa y nos queda 1 entre la derivada de seno evaluado en arcoseno de x. Pero la derivada de seno es coseno. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros aplicamos la identidad trigonométrica, pero en vez de poner aquí una x así, ponemos este valor, que es arcoseno de x? Pues resulta en algo bastante curioso. Seno de arcoseno nos da solo la x, coseno de arcoseno nos da, pues así se queda indicado, pero de aquí entonces podemos hacer un despeje, de tal manera que nos queda el coseno de arcoseno, que es igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Y de ahí sale entonces esta formulita que teníamos aquí arriba. Esto entonces implica que la derivada de arcoseno de x es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. La fórmula que de hecho ya conocemos de cálculo diferencial. Es decir, si a esto se les ocurre a ustedes verlo al revés, integral de 1 entre 1 menos x cuadrada, diferencial de x, ¿qué van a decir que es esto? Esta integral, ¿a cuánto sería igual? Al arcoseno, ¿no? Exactamente. Esto ya por nuestra misma definición de hace rato, esto es arco seno de x. Entonces también ya tenemos más fórmulas. Y lo que les decía, resulta que la integral, a pesar de que es una herramienta muy poderosa, es un operador muy fuerte, con algunas integrales algebraicas nos empieza a dar cosas bastante extrañas. Uno podría decir, bueno, pues es que esto es algebraico, yo debería poder integrarlo algebraicamente. Resulta que no. Se empieza a complicar bastante. Es una herramienta muy poderosa, pero pues resulta que necesitamos ahora definir nuevas funciones. Por ejemplo, la función arcoseno. Hacen algo muy parecido para el caso del arco tangente. De verdad, muy parecido. Incluso utilizan la identidad pitagórica, pero modificada. ¿Qué es esa identidad pitagórica modificada? La identidad pitagórica fundamental, principal, es la que nosotros ya conocemos. Seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A es igual con 1. Si dividimos cada miembro o cada término de nuestra ecuación entre coseno cuadrado, obtenemos seno entre coseno nos da tangente, las dos al cuadrado. Coseno entre coseno nos da 1, 1 entre coseno nos da secante cuadrada, tomando en cuenta el cuadrado, obviamente. Y de aquí podemos aplicar el mismo truquito que hace rato. De tal manera que entonces, si nosotros queremos calcular la tangente, tangente de x, pues esto es simplemente x cuadrada más 1. Y entonces se sustituye en lo que es esta fórmula. La fórmula nuevamente de la derivada de la función inversa. Por eso es que en esa clase les había pedido que se la trataran de aprender porque la íbamos a estar utilizando a cada rato en esta sección. Derivada de la función inversa. Y con eso, pues también ya tenemos aquí ahora nuestra fórmula para la derivada del arco tangente. Y el Spivak prácticamente termina este capítulo diciéndonos que en realidad podríamos haber hecho todo esto mediante este límite. El límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Y que este es igual con 1. Este en realidad es un límite un tanto complicado de demostrar. Nos tendremos que haber llevado prácticamente una clase completa para demostrarlo. Y aún así, seguir trabajando con límites de funciones trigonométricas, pues se empieza a complicar cada vez más.
Pero aquí, en muchos de los libros de cálculo, generalmente lo abordan desde este punto de vista. El límite de seno de h entre h es igual con 1. Y a partir de ahí, además, utilizan esta identidad trigonométrica, la que es la identidad para la suma de ángulos, seno de la suma de ángulos, y pues, bueno, se va a empezar a complicar bastante. Y resulta que la verdad es que definir seno y coseno a partir de lo que es el área de una circunferencia, pues no resultó tan complicado y además nos sirve para seguir utilizando el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la función inversa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues se siguen algunas otras demostraciones. Demostraciones, por ejemplo, que a lo mejor llegan a utilizar para cuando lleguen a su curso de ecuaciones diferenciales. Denle una checada, vale la pena. Y, por ejemplo, las demostraciones de hecho, las otras identidades trigonométricas, seno de la suma, coseno de la suma, y con eso se terminaría. Denle una leída con calma aquí a esto de funciones trigonométricas. Es un capítulo bastante bonito, va construyendo todas las funciones sin necesidad de álgebra, sin necesidad de trigonometría. Todo lo estamos haciendo con puro cálculo. Aquí además, este proceso que les decía de copiar y pegar varias veces la función para obtener una función periódica es algo que de hecho ustedes pueden hacer y que van a hacer cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas. Este proceso. Nosotros únicamente habíamos comenzado con este cachito de aquí y con este de acá para la función seno. Y lo que hicimos fue, por simetría, ponemos este otro de aquí abajo y este también por simetría, este cachito de acá. Y entonces, únicamente vamos copiando, pegando, 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 y hasta acá también, a la izquierda, y así nos vamos. Y esta parte de abajo igual. La copiamos, la pegamos aquí, la volvemos a copiar, la pegamos adelante, se pega también hacia la izquierda. Es un proceso que van a estar repite y repite cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces dijo que con ese límite que nos mostró podemos construir todas las funciones trigonométricas. No construirlas. Pueden empezar a trabajar con lo que es la derivada. Ah, ok, ok. Como tal, construirlas no, pero sí pueden empezar a construir la derivada de las funciones trigonométricas a partir de este límite. Chequen el Stuart, chequen el Larson. Ellos generalmente en libros que son más enfocados en ingenierías, por ejemplo, utilizan este aspecto de los límites. El Spivak lo aborda desde un punto de vista de la integral, porque de hecho comienza estos dos capítulos diciendo que la integral es un operador tan poderoso que hace que prescindamos de los límites. Ya trabajamos mucho con límites. Entonces, la integral de alguna manera ya los lleva implícitos y es un operador tan poderoso que nos sirve para definir funciones trigonométricas. De otra manera, sin necesidad del álgebra, sin necesidad de la geometría o la trigonometría. Ya el cálculo por sí mismo es suficiente para abordar estas funciones nuevas. Y no solamente eso. Si ustedes recuerdan entonces, déjenme poner ahora, porque vamos a empezar con la otra plática. Tenemos aquí lo que son las funciones trigonométricas directas y de hecho pues también las inversas provienen de lo que es una circunferencia. Entonces, a partir de lo que fue el área de la circunferencia, déjenme ponerlo de otro color. A partir de lo que fue este pequeño sector circular, nosotros aquí definimos entonces estas coordenadas como si fueran coseno de x, seno de x, de tal manera que esto es la longitud de arco x y esto de acá es entonces un área x entre 2.
como área. Y esto como longitud. Ahora bien, ya no me sale, pero vamos a ver qué tan poco mal dibujo. El caso de funciones hiperbólicas. Lo podemos abordar de una manera muy parecida. En este caso, nuestra función f de x era igual a pues la ecuación de la circunferencia, 1 menos x cuadrada. Aquí vamos a tomar, en este caso, el radio es igual con 1, pero ahora no nos va a interesar el radio. Lo que nos interesa es el semieje real o el semieje transverso, como le llamamos, que es decir, la A es igual con 1. 1 hacia acá, es decir, aquí está en 1 y aquí está en menos 1. Para abordar lo que son las funciones trigonométricas hiperbólicas o simplemente funciones hiperbólicas, ay, perdón, aquí lo hice muy inclinado, no me va a alcanzar. Tendríamos que hacer algo muy parecido. Nada más déjenme borrar este, que no quedó muy bien ahí. Tendríamos que hacer algo muy parecido. Resulta que a estas coordenadas las vamos a definir de la siguiente manera. Esta área, otra vez, es x medios. Esta longitud de arco que estamos trazando aquí es x. Y a estas coordenadas las podemos definir entonces como coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Y a partir de seno y de coseno podemos definir la tangente hiperbólica, la secante hiperbólica, la cosecante hiperbólica y a partir de la tangente o directamente también de senos y cosenos hiperbólicos, lo que sería la cotangente hiperbólica. El problema es que aquí esta integral ya se vuelve bastante más complicada. Díganme ustedes ahora esta función. ¿Cómo sería? Esta es una hipérbola equilátera. Aquí tenemos a la b, también igual con 1, y acá con menos 1. ¿Cuál es la ecuación de esta hipérbola? Primero como ecuación y luego como función. Sería, bueno, primero como ecuación, ¿Sí? es x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre 1 igual a Así es. 1. De alguna manera entonces esto es x cuadrada menos y cuadrada igual con 1. Ya prescindiendo de la parte de los denominadores. Si se fijan, nos va a dar entonces una función muy parecida. Pero ese pequeño cambio de signo, en vez de estar trabajando con una circunferencia, pues ahora se convierte en una hipérbola. En vez de estar trabajando con funciones circulares, como también se les llama, empezamos a trabajar con funciones hiperbólicas. Pero el comportamiento, la idea es básicamente la misma. Esta área tiene aquí, de hecho más bien ahora sería así. Tendríamos que trabajar con toda esta área, restarle esta sección de acá y empezar a construir entonces una función de arco de tal manera que el área contenida, esta solamente es x medios a partir de lo que es la longitud de arco x y pues vamos a llegar entonces a estas funciones hiperbólicas. Pero esta función entonces, f de x, ahora es distinta. Resulta que ahora lo que vamos a tener que integrar es x cuadrada más y cuadrada. Perdón, más 1, así. Pero estando dentro de lo que es esta hipérbola, a ver, déjenme ver. Sí, está bien. Estando dentro de lo que es esta hipérbola,
las integrales se empiezan a volver más y más complicadas. Entonces, de hecho, se vuelven tan complicadas que empiezan a aparecer ahora ya no funciones algebraicas, sino que empiezan a aparecer funciones trascendentes que de hecho ya conocemos. Porque resulta que, por ejemplo, coseno hiperbólico de coseno hiperbólico de x, así, este va a ser igual a e a la x más e a la menos x entre 2. Seno hiperbólico de h va a ser, este no es más, este es menos, según recuerdo. Así. Seno hiperbólico es e a la x, ahora sí más e a la menos x entre 2. Y de ahí pues ya empezamos a definir todas las demás. Se vuelve algo bastante más complicado empezar a trabajar con este tipo de funciones, las funciones hiperbólicas. Para terminar, resulta que estas sí tienen algunas aplicaciones. Coseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólica, empiezan a aparecer con algunos tipos de problemas. Por ejemplo, antes, hace mucho, se creía que cuando ustedes tenían aquí dos postes, por ejemplo, de luz, acá tenían el piso, y entonces ustedes tendían lo que es un cable entre esos dos postes, la gente creía que era un arco de parábola, y resulta que no. Búsquenlo, es algo bastante extraño. Antes se pensaba que era un arco de parábola, y no, tiene que ver con una función hiperbólica. Un problema así de sencillito en física. Ya cuando se hicieron más estudios, la gente se dio cuenta que aquí es donde empezaban a surgir funciones hiperbólicas, en un problemita tan sencillo como un tendido de un cable. Y eso, pues a veces sí es útil calcular, por ejemplo, si ustedes tienen, incluso en algunos exámenes, por ejemplo, de maestría en algunas universidades bastante prestigiosas, les piden calcular. Si ustedes tienen aquí una altura h de los postes, h y h, aquí una altura, digamos, bueno, aquí una distancia d y aquí una altura a, entonces que calculen la longitud del cable que está aquí colgando. Y para eso van a necesitar entonces una función hiperbólica. Y todos estos parámetros, la h, la a, la d. Y una función hiperbólica que involucra todos esos parámetros. Sí tiene varias utilidades. Y bueno, pues ya casi se nos acaba la clase. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya tenemos muchas fórmulas, fórmulas de derivadas, fórmulas de integrales. Lo que vamos a empezar a hacer a partir del miércoles es, ahora sí, utilizar todo lo que ya tenemos de fórmulas. Vamos a hacer varias integrales, varias derivadas cuando se necesiten también. Ahora de todas las funciones extra que ya tenemos. Funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones hiperbólicas, incluso déjenme checar bien la definición, no estoy seguro si aquí es x o es 2x. En los exponentes, no estoy completamente seguro, déjenme checarlo. Pero ya, el miércoles vamos a empezar a trabajar con todas las fórmulas y con métodos de integración. Porque resulta justo lo que les he venido diciendo toda esta clase. A pesar de que la integral es un operador extremadamente poderoso, para nosotros es bastante complicado entenderlo o saber utilizarlo. Tan complicado que ahora sí, las derivadas se hacían así rapidito con pura fórmula, pero las integrales, algunas necesitan de métodos especiales. Y vamos a empezar a ver todos esos métodos. Desde el más sencillito, vamos a ver integral por partes mediante la fórmula que vimos incluso desde hace como 3 semanas. Y sustitución trigonométrica, fracciones parciales, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuáles podemos ver. Pero yo esperaría que podamos ver todos. Y ya, por fin, ahora sí ya tenemos a todas nuestras funciones. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Luego.